Bienvenidos amigos a una edición especial de la serie Monumentos de la Profecía. Me da mucho gusto que están con nosotros, aquellos que tal vez nos están viendo por televisión o a través de la internet. Hemos recibido informes de personas que nos están viendo del mundo entero. Y realmente es una lección de humildad y a la vez nos anima a saberlo. Quisiera también darle la bienvenida a las personas de Albuquerque y yo reconozco a Nuevo México como uno de mis hogares porque hemos vivido aquí durante varios años con mi familia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. La presentación de esta mañana es un poquito única de los estudios bíblicos normales que seguimos. Lo que en ocasiones hago en una de estas series de reuniones, tomo un segmento de tiempo y comparto mi experiencia personal de cómo llegué a las conclusiones de las cosas que comparto con ustedes, y conocer el trasfondo en ocasiones ayuda. Hay veces que me siento renuente a compartir estas cosas la primera noche o dos porque podría perder toda la credibilidad de ustedes de acuerdo a la historia. Siempre hay un riesgo cuando uno toma el tiempo como esto y pasar 48 o 50 minutos hablando de uno mismo. Es fácil perder el enfoque del significado real de estas reuniones, que es hablar de Dios. Y siempre existe el riesgo de que cuando cuentes una historia, es como aquel pescador que decía, agarré un pescado que era de este tamaño y seguía creciendo cada vez que lo repetía. Es como la niña que quería causar una buena impresión cuando dio ese informe de lectura frente a la clase sobre Abraham Lincoln, y ella se puso frente al grupo y diciendo, Abraham Lincoln nació a temprana edad en la cabaña que construyó con sus propias manos. Así que en ocasiones las historias se pueden hacer más grandes que la vida misma, y quiero mantener la perspectiva y contarles cómo es que el Señor me bendijo. Quiero iniciar con un versículo de la Biblia, 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Esa sería mi meta, hablar acerca de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Y realmente yo viví una vida de oscuridad antes de aprender la verdad de la Biblia. Lo que comparto con ustedes viene de un libro. Y siempre me admira que el Señor bendijo y cuán bien le fue el libro. Y hace varios años yo compartía esto en varias campestres. Y una querida hermana, Marilyn Tucker, me dice, Doug, debes escribirlo. Y dije, no soy escritor. Pero ella me insistía y me dijo, mira, grábalo y yo lo escribo. Y pues hicimos eso y edité algunas cosas y ella escribió el libro, y realmente me sorprende cómo es que el Señor lo bendijo y hoy existe en 10 diferentes idiomas. Y la razón que lo comparto con ustedes es porque ese es un milagro. Ella nunca había escrito un libro, ni yo tampoco, y Dios lo ha utilizado para traer a tantas personas a sus pies. Y se llama El cavernícola más rico. Y el tema de lo que quisiera compartir con ustedes es sencillo. El mundo busca felicidad, pero la mayoría del mundo busca en los lugares equivocados. La gente piensa que la felicidad proviene de la fama y la fortuna, de tener suficientes amigos y popularidad, o el materialismo, las satisfacciones físicas. Esas cosas no traen felicidad duradera. Yo provengo de unos padres poco común, y voy a compartir un poquito de ustedes. Esta es mi mamá y papá. ¿Alguna vez han escuchado la expresión de que los opuestos se atraen? Qué raro, y la ironía de esto es como que las personas que son tan opuestas realmente se casan. No sé si realmente haya sido más verdad que con mis padres. Mi madre era judía y mi padre proviene de una familia bautista. Mi madre era demócrata y mi padre republicano. Mi madre nació en la ciudad de Nueva York y mi padre en un pueblo pequeño de Oklahoma. Era un muchacho de campo. Eran tan opuestos como podrían ser. Y de alguna forma, ellos se conocieron en el sur de California, se casaron
Y fue el segundo matrimonio de cada uno de ellos, y como resultado, mi hermano y yo llegamos a este mundo. Y solo un poquito acerca de mi padre. Él fue muy pobre al nacer en Oklahoma. Su padre murió a los 7 años de edad de él, dejándole 3 hermanos menores, y realmente su madre estaba embarazada cuando murió el papá. Eso fue durante el tiempo de la depresión. Algunos de ustedes conocen la historia llamada Las uvas de la ira y el cuenco del polvo. Él lo vivió todo al venir a California en busca de trabajo porque había tanta pobreza durante ese tiempo. Así que él decidió desde joven, y él trabajaba desde los 7 años de edad, que él nunca querría volver a ser pobre. Y un hombre con mucha motivación, de alguna manera terminó la educación media y un poquito de colegio. Estudió aviación y estaba muy intrigado con ser piloto. Conoció a Amelia Earhart, Carlos Lindbergh y a otros. Se volaba mucho en California en esos días. Y papá llegó a ser un instructor de vuelo. Y luego surgió la guerra y él ingresó a la Segunda Guerra Mundial en lo que ahora conocemos la Fuerza Aérea. Era el cuerpo aéreo en aquel tiempo. Él estuvo en el día D en Europa. Ahí, esta es una foto de él en Inglaterra en Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, él se dio cuenta que había muy buen futuro para la aviación. Así que se dispuso a comprar los aviones que habían sobrado después de la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos, después de la guerra, no sabían qué hacer con tantos aviones y empezaron a venderlos. En Hawái había tantos aviones. Mi papá me decía que él voló a Hawái y compró un DC-3 y solito voló desde Hawái para acá. Y no sé cuántos saben cuánto es lo que tarda uno para volar con un DC-3. Es como 24 horas. Hay que llenar el tanques de combustible, hay que llenar la cabina también. Y si uno tiene que ir hacia atrás, uno tiene que amarrar el timón con un cinto. Ellos no tenían GPS en el tiempo y usaban una brújula. Si fallabas en tu dirección y no sabrías a dónde aterrizar, pero de alguna forma él supo cómo volar esto, y fue el día más largo de su vida. Así inició su negocio de compra, venta y alquiler de aviones, hasta que llegó a ser el negocio de alquiler más grande en el mundo. Se llamaba International Air Leasing, y él ganó mucho dinero. Y hay mucho que les podría decir acerca de papá, pero sé un hombre de mucho éxito. Aún en los sitios web lo llamaban el magnate de la aviación, y es la primera vez que escuché esa palabra. Él conocía a personas como Howard Hughes y Kurt Kerkorian y a varias otras personas de negocios famosos, aviadores. Y trabajaba más bien en el sur de California, ahí en el aeropuerto en Burbank. Mi hermano y yo nacimos ahí. Aquí vemos algunas revistas. George Batchelor, la persona más influyente del año en el sur de Florida, y el señor Aviación de Miami, el George Batchelor, que con el tiempo cambió su negocio del sur de California al sur de Florida, donde dedicó los últimos 30 años de su vida. Y también fue una persona muy activa. Participaba en carreras de auto, esquí acuático, volar. Tenía mucho dinero, muchos millones de dólares. Y aquí hay una foto, aunque no lo crean, ese soy yo cuando era más joven, con una de mis madrastras. Papá tenía carros deportivos, jet para hombres de negocio, y él quería el mejor Learjet, así que compró 3, los probó y luego los vendió y obtuvo una ganancia. Fue un hombre de mucho éxito, un hombre de mucha energía, pero no fue una persona muy feliz. Se casó 5 veces y su primera esposa y bebé murieron en un accidente aéreo en el sur de California. Él debía haber estado allí. Si él hubiera estado ahí, no hubiera sucedido, dice él. Así que eso luchó con esa culpabilidad. Entonces llegamos mi hermano y yo. Mi hermano nació con fibrosis quística y papá y mamá decidieron que tal vez no deberían tener más hijos después de eso, pero aquí, a los 71 años de edad, y esto es un recorte de un periódico en Miami, el Herald de Miami. A los 71 años de edad, George Batchelor no está listo para descender. Él tiene uno de los negocios más exitosos. Es piloto de jet, compite en carreras de auto, hace esquí en agua y pronto se casará con su prometida de 29 años. Y solo para darles una idea, esto en realidad fue la esposa número 4. Aquí hay una foto con la esposa número 3 y sé que lo estoy haciendo fuera de orden,
Pero esa fue Betty, casado con ella durante 30 años, y ella fue Miss Kentucky. Una dama buena, fue mi madrastra, y le di un tiempo muy difícil a esta dama. Papá fue un hombre muy difícil. Él era un hombre impulsivo y todo era trabajo, y trabajaba días de 16 horas y luego bebía hasta que quedaba dormido. Y empezando en la comida, empezó con los primeros cócteles y al llegar a la casa estaba bastante tomado y nos preocupaba a ver si estaba de buen humor o mal humor. Y si él venía de mal humor, nos escondíamos como muchachos. No siempre fue un lugar muy feliz. Aquí tenemos una foto de mi hermano, uno de los pocos que tengo de él. Esta es la esposa número 4. Y creo que cuando empezó a salir con ella tenía 28, 29 años, no me acuerdo. Y ese es mi hermano Falcon. Mi padre nos puso nombres de aviones a mi hermano y a mí porque él estaba en el negocio de la aviación. Para mí no me fue muy mal. Douglas, D.C., McDonnell Douglas, pero mi hermano, él se llamaba Falcon. Y es difícil tener un nombre Falcon Bachelor. Y no solo eso, sino que provenimos de los mismos padres. Y él era pelirrojo y de ojos café. Yo tengo ojos azules. Él era pecoso y yo no. Yo no tengo cabello. Y aparte de eso, éramos de la misma estatura y peso, pero Falcon luchaba por la fibrosis quística, lo cual le trajo muchos desafíos de salud. Así que mi padre, con todo su dinero, la felicidad no proviene de la abundancia de las cosas y mucho estrés. Hay veces que empleaba a miles de personas, pero siempre se preocupaba por lo que sería su futuro. Él se preocupaba por ellos y su futuro porque él decía, si pierdo mi trabajo, si algo me pase, ¿qué es lo que le va a pasar a ellos? Mi esposa, Karen, era terapeuta física y trataba de sacarle los nudos de la espalda a mi padre. Pero con dinero, papá conocía a muchas personas, conoció a varios presidentes porque él hacía donativos a sus campañas políticas y les saludaba y tomaba fotografías o hacía una llamada telefónica cuando quería un favor. Y este es mi padre, con Juan Pablo II. Sucede que la esposa número 4, que incidentalmente hace un par de meses falleció, ella era italiana. E hizo sus propios arreglos y el Papa iba a celebrar su aniversario en el 2000. Papá dijo que él pagaría el avión o algo y visitar al Papa solamente le costó $2 millones y uno puede también conseguir una foto con el Papa así. Bueno, le estoy diciendo cómo funcionan las cosas. Y mi padre estaba tan asombrado que él me dijo que mira, que le dio un beso en el anillo. Y yo le dije, papá, eso no era como mi papá. Yo estaba tan asombrado cuando lo conocí. Y él estaba en el Vaticano y toda la pompa y circunstancia. Y debiste haber estado allí. Hablando de pompa y circunstancia, cuando mi papá se casó a la esposa número 4, Marianne, su nombre, y la familia fue invitada y realmente fue extraño. Y ahora escúchenme. Mi esposa, aunque ella se ve mucho más joven, ella solo es 6 años menor que yo. Y por haber recorrido más kilómetros, me veo mayor que ella. La esposa de mi padre era más joven que la mía. Pero se pone mejor, escúchenme bien. Mi padre, cuando se casó con Marianne, tenía un cuñado que tenía 11 años de edad. Y él tenía 71 o 2 al momento de casarse. Imagínate, este es mi cuñado. Pero espérate, todavía no acabo. Saquen la tarjeta de crédito y le vamos a duplicar la oferta. La suegra de mi padre era menor que yo. Yo sé que las damas están preguntando, bueno, ¿cómo funciona? Y es verdad, ¿eh? Era muy extraño. Fuimos a la boda. Fue en la playa de Miami, en el Museo John Deering, y es una mansión, un lugar muy lujoso. Tenían tantas limusinas que venían y había un ejército de personas ballet y gente que tenía sus bandejas con bocadillos y era un lugar elegante y de alta alcurnia. Había helicópteros volando sobre la bahía con su tripulación de los noticieros justo afuera de donde se llevaba a cabo la boda. Y ahí mi padre tenía su yate y se llamaba el Bachelor Party, que traducido es despedida de soltero. Y el interior también era algo muy
bonito. Y posiblemente tenga una foto de eso por ahí, pero que alguien cometió el error de decirle a nuestro hijo de 13 años, Daniel, y le dijeron, mira, cuando llegues allá a Florida y vas a la boda, tú asegúrate de subirte a las piernas de Mariana y decirle, abuela, cuéntame de los viejos tiempos. Dije, no le digas eso, le dije. No lo hizo, pero creo que sí le dijo abuela y pues como que no le cayó muy bien. Pero Jesús dijo, la vida de uno no consiste en la abundancia de las cosas que posee. El dinero no es un buen fundamento para la felicidad. Mi papá tenía, más o menos cuando murió, una mansión ahí en la playa de Miami que se vendió por millones de dólares. Un Rolls Royce, tenía unos Ferrari, tenía todos los juguetes, aviones, carros de carrera, y bebía todas las noches hasta quedar dormido. Por eso, cuando me encuentro con personas que dicen, pues si yo pudiera ganar más dinero sería más feliz, yo digo, ¿cómo te engañas? Así no funciona. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, porque estas cosas no duran, no traen felicidad. Y no te lo puedes llevar. Nunca has visto una carroza tirando un remolque, ¿verdad? Es como Job, que dije, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Y recuerdo estar ahí al lado de la tumba de mi padre, que lo enterramos al lado de los suyos. Y es todo lo que tienes. Si no tienes a Jesús, no te lo puedes llevar. Así que ahora vamos a hablar un poquito acerca de mamá. Mamá es muy diferente, era judía. Su nombre de soltera era Tarsis, nacida en Nueva York. Fue a California con su familia de joven, buscaban una mejor vida y a mamá la intrigaba ser famosa. Y en mi opinión era una persona muy apuesta, muy linda, y yo obviamente no me parezco a ella. Era una persona talentosa, podía cantar, se enseñó a sí misma a tocar la guitarra y el piano, tenía habilidad natural, le encantaba estar al frente. Y lo sacó de mi abuelo. ¿Alguno de ustedes se acuerda el Gong Show? Mi abuelo estuvo en el Gong Show y ganó. Así que tengo una familia poco común. ¿No se los había dicho? Cada uno de los miembros de mi familia ha estado en los noticieros nacionales por razones totalmente distintas. No era extraño escuchar que algo había sucedido y mi familia, mi hermano inició un campamento para niños con fibrosis quística y lo grabaron en un informe nacional y acerca de eso y pues qué bonita familia. Ella inició como compositora y mientras todavía era adolescente, escribía cantos para Elvis Presley. Le escribió 3 cantos para Elvis y gracias a ella lo saludé por lo menos 2 veces, una vez en un concierto y en otro en una rueda de prensa. Y Frank Sinatra, y al compartir mi testimonio veo que los más jóvenes ni siquiera saben de quién estoy hablando. ¿Alguien se acuerda de Andy Williams? Él murió hace unos años y en una de las fotos del noticiero que mostraron de Andy Williams estaba en el escenario cantando un canto que había compuesto mamá y le permitió a mamá bailar. Capturé esa foto de internet y era una canción llamada Perdón, ¿acaso nos conocemos? Así que ella se involucró con Hollywood y mucho de eso fue escribiendo canciones y realmente llegó a ser famosa. Fue una actriz. ¿Alguno vio Los 10 Mandamientos? Cada vez que lo vemos con los niños, decimos, mira, ahí está mamá. Tuvo una pequeña parte como esclava y casi no se la ve. Tuvo partes secundarias en películas famosas con Charlton Heston y Yul Brynner porque hizo 2 películas con ellos. Pero la mayor parte fue como crítico de cine. Escribió algunas obras teatrales que se dieron en Broadway y tuvo mucho éxito y llegó a ser la presidenta de la Sociedad de Críticos de Cine de Los Ángeles. Es una posición de mucho poder. Porque cuando estás en esa posición y le das buena calificación a una película, algunos han escuchado de la película Good Morning America. Ella fue quien dio el informe de ese filme y reemplazó a Rhona Barrett. Hace años tuvo un programa sindicalizado llamado El Hollywood de Ruth Batcher y me estoy remontando varios años. Durante esa época fue una posición muy poderosa. Si el crítico decía que la película era mala, perdían mucho dinero. Si decía que era buena, ganaban mucho dinero. Conocía a muchas personas poderosas
poderosas y cineastas en Hollywood. Cuando cuento esto en el pasado, la gente me dice, no, te estás inventando eso. Bueno, te muestro algunas fotos. Aquí tenemos fotos de mamá con algunas celebridades, Dustin Hoffman. Tengo muchas fotos, pero nada más voy a ver algunas que tal vez reconozcan. Estas son versiones más jóvenes de mamá con Sylvester Stallone, Muhammad Ali. ¿Alguien conoce a George Burns, Paul McCartney? Aquí está mamá con Warren Beatty, Jimmy Stewart, Bob Hope, Natalie Wood, y algunos pensaban que se parecían. Aquí está con Sally Fields, que ella sigue actuando, y Clint Eastwood también produce, Paul Newman, Roger Moore, uno de los James Bond. Conocí a estas personas y cuando crecíamos, mi hermano y yo no nos percatábamos cuán famosos eran algunas de estas personas, compositores famosos, cantantes, artistas que iban y salían de nuestro hogar, tanto en Los Ángeles, ella vivía en Beverly Hills y también en la ciudad de Nueva York, pero una cosa que notamos fue que no eran felices. Teníamos amigos que eran niños cineastas que cometieron suicidio, llenos de salud, talentosos, inteligentes, de buen parecer, pero tan vacíos. Aparecían en programas nacionales, pero cometieron suicidio. Un amigo, él se encerró en el garaje, encendió el carro y se asfixió por la falta de felicidad. Muchas personas en Hollywood tienen problemas con drogas, sus matrimonios no duran tanto como la de persona promedio, y la gente piensa, bueno, si yo tuviera dinero, si tuviera fama, mi hermano y yo, al crecer, vimos que no eran felices. Así que me pregunto, ¿de dónde viene la felicidad? Unos años después, cuando murió mamá, realmente tenía 57 años, murió de cáncer. Todavía muy joven, Karen y yo estábamos en Rusia y tuvimos que regresar de emergencia a casa. Nadie llamó, nadie de Hollywood llamó. Simplemente mi esposa y yo y mis abuelos estuvimos ahí. Y ella murió sola, con pocos amigos, con una pequeña nota necrológica que decía, Ruth Baxter murió. Así que es todo una ilusión. No significa nada. Las películas y la televisión crean una ilusión porque uno multiplica las imágenes, pero son personas normales que luchan. Yo crecí mayormente en Nueva York, nací en el sur de California, en Burbank, crecí y mamá se fue a Nueva York después de haberse divorciado de papá y la gente se sorprendía que habían durado 6 años. Tenía 3 años cuando se divorciaron y me la pasaba entre mis abuelos, mi padre y mi madre. No sabían qué hacer con nosotros porque mi padre era tan ocupado y mi madre también, que nos enviaban a los campestres de verano desde muy jóvenes. Y cada vez que había un campamento que nos podían sacar de la casa, nos enviaban porque estaban tan ocupados con sus carreras que parece que les estorbábamos. Ese es mi hermano y yo en un par de campamentos al que íbamos. El caballero de la foto es uno de los novios de mamá. En realidad salió con él. Era presidente de Mainstream Records, Robert Shadd. Salió con él alrededor de 20 años y nunca se casó con él. A la primera escuela militar que fui, tenía 5 años de edad. En el sur de California se llamaba Black Fox. Era una academia militar y algunos posiblemente han escuchado de Gene Wilder, Larry Hagman. Ambos fueron ahí a Black Fox y a la segunda escuela militar fue a la escuela militar de Nueva York, la que se ve en esta foto. En ocasiones se conoce como Anima. Y supe que Donald Trump graduó allí. Y él graduó justo cuando yo estaba ahí. Él un poquito mayor que yo. Y era la escuela más estricta de Norteamérica. Tenía una regla para todo. Pero aunque no lo crean, yo me sentía más feliz ahí en esa escuela que en alguna de las otras. Aquí estoy con alguno de mis amigos. Y el tipo que estaba ahí en esa pequeña foto, no lo había visto. Y él se llamaba Bobby, no le voy a contar más, no lo había visto en 40 años. Él vio uno de nuestros programas de televisión y llamó a la oficina y dice, díganle a Dougie que me llame, dile que es Bobby. Y sí, le llamé, nos reunimos en Florida y él había vivido una vida muy interesante. Él estuvo con Ronald Reagan cuando le dispararon. Él fue a la escuela militar y él tuvo una carrera muy interesante, pero yo fui a 14 escuelas diferentes entre Miami, California, estuve en Maine, en la ciudad de Nueva York, y parte de esto era porque papá y mamá cambiaban la custodia de nosotros y otra parte porque me metía en problemas y me cambiaban de una escuela a otra, y fui a la escuela pública.
a las escuelas públicas, a las católicas, a las judías, a las militares, y no completé el grado 9 y estuve en 14 diferentes escuelas para que se den cuenta de cómo me movía. A veces me confundía y no me ayudaba que mamá y papá ambos tenían problemas y papá bebía demasiado. Mamá usaba drogas. Y recuerdo una vez cuando a los 13 años ella me dijo, Doug, con el tiempo sé que vas a probar estas cosas, prefiero que lo hagas en casa. Así que enrolló un porro y fumamos marihuana juntos. Llegó a ser algo más común y mamá en realidad nos tomó una foto haciéndolo. Es algo muy común en la casa, 2 o 3 veces a la semana. Ella y yo fumábamos marihuana o hashish y comíamos nieve. Quiero que lo hagas en casa. O sea, sabíamos que no nos quedábamos en casa. Así que me empecé a meter en muchos problemas. Y iba de una cosa a otra. Me huí del hogar a los 13 años y estaba buscando un propósito en mi vida. Pensaba suicidarme todo el tiempo porque en muchas de las escuelas donde íbamos decían que no existía Dios. Y cuando mueres, simplemente te haces fertilizante, no hay propósito en la vida. Y recuerdo que cuando vivía en la ciudad de Nueva York, me acerqué a la orilla de uno de estos edificios rascacielos. Vivíamos en el piso 24 y salí ahí en el techo y quedé viendo y dije, todo lo que tengo que hacer es brincar. Y ya, voy a dejar de ser infeliz. Tengo que decirles que no era una persona muy feliz. Sentía que mis padres estaban ocupados con sus carreras y yo no tenía paz ni felicidad. Yo pensaba que cuando uno se muere, se convierte en tierra otra vez y uno dice, bueno, me estoy metiendo en problemas, todo lo que tengo que hacer es brincar y ya no voy a tener más dolor. Lo triste es que comencé a pensar de esto a los 7 años de edad. Y una de las razones por la que no lo hacía es porque me daba miedo. Y si brinco y no muero, yo recuerdo que escuché una vez que un hombre brincó del piso 9 y vivió, y él quedó maltrecho, pero bueno, él quedó peor de lo que estaba antes. Recuerdo una ocasión que fui a la recámara de mamá y ella no estaba. Mi hermano vivía con mi padre en el sur de California por causa de sus pulmones por la fibrosis quística. Así que fui al gabinete médico de mi mamá, así que yo sabía que ella tomaba pastillas para dormir y dije, bueno, voy a tomar esto y me voy a quedar dormido. Y una de las razones que lo hacía es porque quiero llamar la atención de mis padres. Yo pensé que el suicidio sería una forma, yo sé que es una lógica loca, yo pensé que podría llamar la atención de ellos. Así que me metí en problemas en la escuela, fui al gabinete de medicina y agarré el frasquito que decía Valium, toma uno a la hora de acostarte, y llené la mano. Dije, bueno, aquí está, me voy a dormir y ya no voy a despertar. El problema es que tenía 12 o 13 años de edad en ese momento y no estaba seguro. Valium, que era una pastilla para dormir, no decía eso. Nomás decía Valium, 1 a la hora de acostarte. Y Valium, ¿y qué si es una pastilla para las damas o algo por el estilo? ¿Quién sabe lo que iba a pasar? Realmente me podría ir muy mal si tomo eso. Y bueno, me acuerdo que estuve tan cerca de quitarme la vida, pero Dios me detenía. Y sabes, una cosa que me ayudó mucho, tengo una curiosidad insaciable. Y yo pensé, si me mato hoy, y algo muy interesante podría suceder mañana, y no quiero perdérmelo. Así que pude posponer el suicidio un día a la vez debido a la curiosidad durante muchos años. Y varios años después, cuando mamá cumplió los 40, me llamó y dice, Doug, me doy cuenta que la hermosura y los talentos se desvanecen y estoy pensando ponerle fin a mi vida. Y mira, mamá, te cuento cómo le hice frente a eso, y en este momento ya era cristiano. Pierdes todas las opciones cuando cometes suicidio. Nunca sabes si el día de mañana va a ser mejor, y tómalo un día a la vez. Varios años después, ella me dice, ¿sabes? Me ayudó mucho. Así que me dispuse a pensar, ¿por qué quitarte la vida haciendo algo aburrido como saltar de un edificio o tomar un puñado de pastillas? Escuché un comercial de cerveza y decía, das vuelta en la vida solamente una vez, agarra todo el gusto que puedas. No sabía lo que era gusto, pero bueno, se me hace bonito. Así que voy a divertirme tanto como pueda. Y me quito la vida en plena diversión. Así que comencé a vivir una vida alocada y desenfrenada. Cuando vivía con mamá,
Ya usaba droga con ella y me di cuenta dónde guardaba su dotación. Así que en una ocasión la policía me detuvo en la calle. Tenía un cuchillo de buzo en el tobillo debajo de los pantalones de campana. Ahí en aquel tiempo se usaban los pantalones de campana. Y la policía me trajo a la puerta de mi madre. Y de paso, ¿saben quién vivía arriba de nosotros? Era Lloyd Bridges y sus muchachos, Bo y Jeff Bridges. Y lo menciono porque era famoso por su programa Sea Hunt, que tenía que ver de buzo. Y yo salía a bucear en Florida, me le traje el cuchillo, me lo puse en la pierna aquí en Nueva York. Alguien le dijo a la policía, ellos me trajeron a la puerta y mamá vio a la policía. Ella va y tira toda la droga por el baño. Abre la puerta y dice, bueno, queremos traerte a tu hijo. Mire, y aquí está el cuchillo, no se lo vamos a quitar, pero asegúrate que no se lo lleve otra vez. Yo estaba en tantos problemas, no tanto porque me habían arrestado, sino porque mamá acababa de tirar miles de dólares de marihuana y hash por el baño. Así que así vivíamos en aquel tiempo y ya sabía acerca de eso. Y cuando vivía con papá, su especialidad fue alcohol. Y él vivía en una mansión en el sur de California con un mayordomo y sirvienta y tenía una cantina completa en la casa, abastecida mejor que algunas cantinas de ciudad, y mis amigos y yo podíamos beber. Y me estaba metiendo en muchos problemas. Empecé a robar y a pelear y usar drogas, empecé a fumar cigarrillos, estuve en la cárcel varias veces, me fugué de la casa. Mi mamá le dijo a mi papá, Doug necesita expresarse a sí mismo, porque al estar en la escuela militar tiene demasiadas restricciones, demasiadas reglas y ahora se rebela. Encontré una escuela, dice mamá, donde no hay reglas, donde se puede encontrar a sí mismo. No sé cómo es que convenció a mi padre para hacer eso. Entonces me enviaron a una escuela en Maine que se llamaba Pinehead, escuela para los hijos de los hippies o algo por el estilo, donde no había reglas en la escuela. No tenías que ir a clases si no querías hacerlo. No tenías que despertarte si no lo querías hacer. Ellos tenían dormitorios mixtos y realmente encontré algunos de estos fotos que conocí yo a todos los muchachos. Eran dormitorios mixtos para todas las edades. Y dice, bueno, los chicos tendrán que aprender lo que quieren aprender. Y ahí estuve en ese ambiente. Fui desde una escuela militar, lo más estricto en los Estados Unidos, a la más liberal de todos los Estados Unidos, administrada por un grupo de hippies. Y es verdad, aprendes lo que quieres aprender. Aprendimos a hacer cerveza con miel de malta, levadura, y no les voy a dar el resto de la receta. Aprendimos a hacer LSD y no teníamos reglas. Y bueno, ¿dónde crees que estaba más feliz? ¿En la militar o en la libre? Era mucho más feliz en la militar y muchos chicos trataron de quitarse la vida. Era un problema en todo momento en esta escuela llamada Pinehenge. Así que me metí en muchos problemas y, ¿sabes? Yo quería atención, yo quería que mis amigos me quisieran. Y bueno, todo el mundo quiere amor y parece que nadie le importaba, así que yo trataba de alguna forma hacer que alguien me amara y quería hacer lo que hiciera para hacerlo. Y cuando vivía con papá, y esta es la isla donde él vivía, estaba en la parte norte de esta foto, y él tenía una casa allí en la bahía. Teníamos 3 botes ahí, un yate, una lancha y un velero. Y los amigos con los cuales crecí en la isla han oído hablar de las llantas Firestone. Yo era novio de Amy Firestone. Karen, más bonita. ¿Has oído de los aspiradores Hoover? Solíamos jugar con Sandy Hoover, una chica en esa isla. Y estos eran los niños y otros más que podría nombrar. Nos aburríamos en el verano y luego allanaríamos los hogares de otros millonarios y estábamos ahí sentados y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a meternos a esta casa. Así que nos desafiábamos unos a otros y tú sabes, los chicos no tienen nada que hacer. Y vamos y nos metimos a la casa. No importa lo que robábamos, roba algo solamente para mostrar que estabas ahí. Así que yo robé una raqueta de tenis y luego, bueno, vamos a ver, te desafío que te metas mientras la gente está adentro, cuando hay luces prendidas. Porque sabíamos que las puertas estaban abiertas porque la isla tenía un guardia y la gente estaba muy relajada. Así que nos metíamos y robamos algo. Y yo haría cualquier cosa que hacían mis amigos. Y era muy interesante en esta historia en particular.
El guardia de seguridad trataba de descifrar cómo los ladrones entraban a la isla porque había un portón. Había solamente un puente para llegar a la isla y había un guardia de seguridad que detenía a todos al entrar. Y había una racha de robos en la isla y ahí estábamos sentados riéndonos, viendo los botes de la policía patrullando la isla y tratando de ver cómo es que si llegaban los ladrones, pero eran los hijos de los millonarios que vamos a irrumpir en los hogares. Y bueno, ya robaron mi hogar, ahora vamos a robar el tuyo. Qué tonto, ¿verdad? Me desafiaron a saltar del puente y lo hice solo para captar su atención. Las cosas se ponían cada vez peor con las drogas, los robos, y comencé a allanar otros hogares. Robé autos y tuve roce con la policía. Tuve que ir a la escuela de manejo varias veces antes que me dieran mi licencia por los tantos problemas en los que me había metido, y sucedió algo interesante. Finalmente me salí de la casa a los 15 años y le dije, papá, mi madrastra le había dicho, mira, o él se va o yo me voy. Y no la culpo porque era un problema. Y papá me metió en uno de sus hoteles y me dijo, tienes que vivir aquí. Y no funcionó. Y finalmente le dije, me voy, papá. No sé qué más hacer contigo. He tratado todo. Y le dije, bueno, tendré que averiguármelas por mí mismo. Así que me fui. Y salí pidiendo aventón. A los 15 años de edad me fui a Boston. Y me habían arrestado 2 veces ya, y papá me había sacado de la cárcel. Dijo, ya no sé qué más hacer. Así que fui a Boston. Había falsificado mi licencia de manejo. Yo nací en 1957 y le había cambiado el número a 52. Conseguí una identificación falsificada que decía que era mayor de mi edad real. Y bueno, conseguí un apartamento en Boston. Comencé a llenar los hogares, robando autos y a usar drogas. Tenía un trabajo parcial como guardia de seguridad, aunque no me lo crean. Sí, es cierto, en un lugar llamado Inteligencia de Boston. Así que cuidaba los lugares en la noche y robaba durante el día. Bueno, parece una mudanza. Y mientras vivía así, en Boston, metiéndome en muchos problemas, conocí a un amigo muy religioso. Y él era un guardia de seguridad. Él se dio cuenta de lo que yo hacía durante el día. Y le dije, Jerry, ¿me vas a entregar? Y él dice, no, Doug, no tengo que hacerlo. Tu karma te va a alcanzar. ¿A qué te refieres? Luego dijo, todo lo que sube, baja. Y le dije, espérate, ¿no hay Dios? Era bastante ateo. Y mi mamá era judía, pero ¿acaso puede ser judío y ateo? Era bastante apasionada por su herencia judía, pero no practicaba su religión. Mi padre, aunque había crecido bautista, era bastante agnóstico. Así que yo dije, no existe Dios. Robé el televisor, lo vendí, no me pasó nada. Me dijo, ya verás. Y poco después desperté ahí en mi departamento en Boston y la puerta estaba abierta. Cuando me armé de valor, miré alrededor y me habían robado el televisor y la radio. Y me enojé tanto que llamé a la policía. Dice, tienes que alcanzar a estos tipos, son ladrones. Yo pago mis impuestos para que ustedes hagan su trabajo. Y estaba muy indignado. Y me puse a pensar y noté que casi todo lo que hacía me salía el tiro por la culata. Robaba algo y mis amigos, todos ladrones, me lo robaban a mí. O robaba algo y muchas veces estaba borracho o drogado y lo escondía. Pero al estar sobrio me preguntaba, ¿dónde lo dejé? ¿O dónde dejé el dinero? O robaba algo y recuerdo la ocasión en la que acababa de arriesgar mi vida robando un estéreo y al regresar lo enchufé y estaba roto, no funcionaba. Y yo me puse a pensar, seguramente hay Dios. Jesús dijo, haz a los demás como te gustaría que ellos te hagan a ti. Y parece que todo me salía el tiro por la culata. Lo que finalmente me convenció fue algo pequeño. Fui a la casa de alguien. No dejé de robar inmediatamente, sino poco a poco. Fui a la casa de alguien y robé una caja de harina para pancakes. Yo sé que suena tonto, pero lo hice porque era harina integral. Y tienes que pensar cuán tonto era. Estoy fumando y tomando y era hippie y usaba drogas, pero bueno, necesito harina integral. Y tenían una caja sin abrir de harina integral Krusteaz para pancakes, y esto antes del tiempo del código de barra, y tenía el precio estampado arriba, $1.19. Me lo robé. Y ese día regresé a mi casa. Algunos amigos habían llegado cuando no estaba en casa y había comprado un frasco nuevo de bebida instantánea Tang. ¿Alguien se recuerda de esta bebida? Mis amigos habían bebido el frasco entero
Y ahí al lado del frasco estaba la tapa, que tenía estampada el precio, $1.19. Volteé a ver la harina para panqueques y dije, no hombre, el robo no deja nada. Así que pensé, seguramente hay un Dios. Y comencé a buscar. Y dije, bueno, tengo que ver cuál es el propósito. Así que empecé a buscar por todas las religiones, muy interesado en la religión. No pensé en el cristianismo porque pensaba, son todos hipócritas. Tú sabes, ves las noticias, ven los protestantes en Irlanda matando a los católicos y viceversa. Y dije, los cristianos son todos hipócritas. Veía la televisión y veía a los televangelistas. Para mí eran los seres más bajos del mundo. ¿Acaso no tiene Dios un sentido cruel del humor? Ahora yo soy uno de ellos. Estos estafadores, hipócritas. Un problema grande. Mucha gente le da la espalda al cristianismo porque piensan que el cristianismo es seguir al cristiano. Y un cristiano no es un seguidor de cristianos. El cristiano es el seguidor de Cristo. Así que me empecé a meter en todas estas religiones orientales y me involucré en la meditación trascendental y el budismo. Y es todos los días de los Beatles y todo el mundo estaba metido en meditación. En las religiones orientales eran muy intrigantes en este país. Así que yo meditaba y me había involucrado en la ciencia espiritual del ADN y agregué una pizca de mi herencia judía y la mezclé. Y por supuesto había asistido a la escuela católica. Así que confeccioné una gran mezcla de todas las religiones, dejándome a mí mismo como mi propio pequeño papa para unirlo todo, y era muy espiritual y recitaba de una religión y luego de otra, y mientras todo esto sucedía era tan espiritual y tan religioso que sigo usando drogas y bebiendo, sigo siendo esclavo de mis pecados. No me había hecho nada mejor. Y más o menos para este tiempo mi padre voló a Boston. Él hizo un viaje especial y dijo, Doug, necesita regresar a la escuela. Y me lucí ante mi padre diciéndole, mira papá, este es mi uniforme, tengo mi propio trabajo. Y le mostré mi departamento y le dije, mira, déjame comprarte la cena. Le mostré que tenía un puño de dinero y de lo robado y de mi trabajo. Tenía 2 trabajos legítimos, además de lo que robaba. Trabajaba en una fábrica en la que se aplicaba pintura antioxidante a las puntas de botas de trabajo. Y bueno, mi papá dijo, desperdicias tu vida. Mi hermano Falcon estaba enfermo y no podía asumir la dirección del negocio familiar. Tenía un hermanastro de la tercera esposa de mi papá, Betty, y él comenzaba a hacerlo y él no lo podía hacer. Pero papá me dijo, te estás desperdiciando tu vida, necesitas una educación. Tengo una buena escuela para ti. ¿Te gusta la aventura? Esta escuela está en un bote y se llama la Escuela Flint. Habían 2 escuelas de estas en el mundo en ese tiempo. De una hicieron una película llamada Tormenta Blanca. Era escuela de puros varones y esta era mixta. Eran escuelas únicas en botes muy caras que navegaban por todo el mundo y enseñan desde el bote. Y dice, podrás esquiar en agua, bucear, hay chicas, porque ya le dije, no voy a la escuela militar, porque en aquel tiempo no aceptaban muchachas, pero ahora sí. Dije, no vuelvo a una escuela de puro varón. Así que me dije, no, te va a encantar, y me rogó, así que dije, está bien. De alguna forma me había conseguido un pasaporte, me hizo volar hasta Milán, Italia, me subió a este bote en la escuela, y realmente eran 2 veleros juntos, y era la escuela Flint. Y después que él se fue, me di cuenta que me había engañado, porque esta era una escuela muy única para los hijos de políticos y millonarios, para sacarlos de su ambiente, porque había muchos muchachos que se metían en la iglesia de la unificación, en las sectas y drogas, y lo sacaron de ahí y lo pusieron en un ambiente controlado. Les enseñaban principios de negocios, pero les enseñaban ateísmo. Ahora soy una persona muy espiritual. Nos mostraban filmes de Darwin, nos decían que leyéramos libros de Ayn Rand, Atlas Shrugged y cosas de esa naturaleza, y me rebelé, no quise participar. Y en la escuela militar, si tú desobedeces, ellos te golpean con un cinto. Y lo podían hacer en aquel tiempo y tal vez ahora no, pero en estas escuelas son hijos de políticos ricos, así que no los podrían tocar. Pero cuando esto sucedía, yo me rebelaba, y en mi escuela había pasado por una religión llamada Shakti, la ciencia espiritual del ADN, y trataba de estar a tono con una de mis moléculas ADN, y tocaba mi flauta en la habitación, y el capitán dijo, mira, no vas a tendrás que comer en el piso si no quieres participar. Así que le dije, bien, comeré en el piso. Había perturbado la escuela,
Y me dijeron, tendrás que permanecer en tu habitación. Le pedí a mis amigos que me trajeran de comer y esto sucedió durante 2 meses. Me rebelé y se me había hecho de que me habían engañado porque me quitaron el pasaporte y es tan controlar. Si te arrestan en Italia o en Turquía, estás metido en muchos problemas. Estaba atrapando. Había sido adulto, viviendo solo, totalmente solo. Y ahora soy chico otra vez en la escuela. Y me decía, bueno, ¿qué tanto hice? Así que tuvimos una experiencia interesante. Navegábamos desde el norte de África, de Túnez, hasta Puerto Mahón, España. Y en el camino nos topamos con una tormenta terrible. Entraba el agua, la vela principal se había rajado, rugía el viento, el capitán se había mareado. Había mucho frío en el agua, era tiempo de Navidad. ¿Y qué hacen los ateos cuando creen que van a morir? Se disponen a orar. Y yo oraba también. Y en ese tiempo uno promete muchas cosas a Dios porque uno sabe lo mal que está haciendo. Así que el temor es la razón equivocada para servir a Dios. Y una vez que terminó la tormenta, uno se olvidó de las oraciones y las promesas, pero yo logré convencer al capitán diciéndole, voy a cooperar durante las próximas semanas hasta las vacaciones de Navidad con el compromiso de que me dejes ir a casa. Estaban tan ansiosos de deshacerse de mí que me dijeron, tiene trato hecho. Le dijeron al señor Batchelor, Doug ha hecho un progreso tan bueno que le vamos a dejar ir a casa en Navidad. Él había pagado el año entero desde un principio y ellos querían que yo me fuera. Me subí en un avión en Madrid, España, ordené cerveza y cigarrillos y le dije, bueno, nunca más me van a beber. Regresé a los Estados Unidos y me fui en una vacación de esquí con papá y al tiempo de ir otra vez a la escuela me fugué otra vez. Y fue un lugar, salí de Aventón cruzando el país. He andado de Aventón durante miles de millas. Fue un lugar que había encontrado a los 15 años de edad. Era la montaña arriba de Palm Springs y es una montaña de 10,000 pies llamado San Jacinto. A mitad de montaña hay una cueva. Hay varias cuevas ahí arriba. Yo dije, bueno, voy a encontrar a Dios en la naturaleza. En camino a Palm Springs sucedió algo interesante. Quedé atrapado en la carretera en Oklahoma. Tenía frío, hambre, y pasaban muchos camiones, y tenía un poco de resaca, y estaba desesperado. Y debo orar, pensé yo. Y después de estar parado ahí 8 horas con un frío, porque traía ropa de Florida y era en pleno diciembre en Oklahoma, ha sido demasiado frío. Y dije, Señor, he sido una persona terrible. Si estás allí, por favor ayúdame. Necesito ayuda en 4 cosas. Número 1, quiero un ride a donde voy, a unos 1,500 millas de donde estoy. Ayúdeme también a conseguir algo de alimentos. Tengo hambre, necesito dinero también. Perdí todo mi dinero bebiendo y jugando billar la noche anterior. Luego le pedí que me llevara a alguien que fuera normal, porque me había recogido algunas personas muy extraños. Tan pronto terminé mi oración, el siguiente vehículo que pasó me levantó y me llevó hasta mi destino final en Palm Springs. Y me predicaron todo el camino. Eso no lo había pedido. Me dieron $40 cuando me dejaron allá. Me compraron los alimentos, todo el camino, todo lo que había pedido, Dios me lo dio. ¡Qué coincidencia! Pero tuve que escucharle o brincar del automóvil. Así que le escuché y pensé, bueno, la Biblia es un cuento de hadas y ahora voy a encontrar a Dios en la naturaleza. Así que subí a la cueva en la montaña y esta es una foto de Palm Springs en aquel tiempo, a mitad de donde yo vivía. Esta es la montaña, una de las más altas en el sur de California, 11,000 pies de altura. Y no estoy seguro cuán alto es el Pico Sandía aquí, unos 10,000 pies. Muy bien, solo para tener una perspectiva. Y Palm Springs está a nivel de mar, así que pareciera estar muy alto. Y a mitad de camino, ahí al pie de la colina, ahí en la parte de abajo de la foto, hay una cueva al lado de un arroyo y quería encontrar a Dios al lado de la naturaleza. Así que me metí ahí en la cueva y viví ahí 1 año y medio. Y no quería estar alrededor de las personas. Estaba cansado con las personas de Nueva York y no me llevaba bien con las personas. Así que bueno, voy a ver si encuentro a Dios en la naturaleza. Me desvestí, algo bastante común en esos años, aunque no lo crea. No era el único. Y caminaba 1 o 2 veces a la semana y mendigaba, me vestía. En una ocasión se me olvidó y ahorita no les puedo contar esa historia. Tomo mis alimentos, me voy a la casa o buscaba entre los basureros debajo del mercado.
Cuando mis abuelos se dieron cuenta que estaba buscando entre el basurero por la comida, le contaron a mi padre. ¿Cómo se imaginan que él se sintió? Él trabajaba tanto para que su hijo nunca sufra como él lo hizo cuando era joven. Y dice, mira, Doug está sacando comida de los basureros porque era muy orgulloso para pedir algo. Y, ¿sabes? Dios ha pagado un gran precio para que nosotros no tengamos que ir al basurero del mundo. Él entregó a su Hijo, pero en lugar de ir a Jesús, en lugar de felicidad, pensamos que lo vamos a encontrar en el basurero de Satanás y eso le rompe el corazón. Él ha pagado un precio tan elevado para que tengamos felicidad y seguimos buscando en el lugar equivocado. El milagro es que cuando llegué a esta cueva, había una Biblia que alguien había dejado en la cueva, allá en las colinas. Y me dispuse a leer la Biblia y alguien me preguntó, ¿era una Biblia Gideon? ¿Será que los Gideons lo dejaron allá? Ellos hacen todos los hoteles y luego se van a las cuevas, ¿verdad? Pensé yo. Y no, fue la Reina Valera. Y finalmente me puse a leer la Biblia para alegar con los cristianos. Y yo dije, no, esto no puede ser verdad. Y en la medida que seguía leyendo, me di cuenta que sí era verdad. Y pensé, bueno, ¿y qué puedo perder? Leí en la enciclopedia que Jesús realmente vivió. Y pensé, bueno, o Jesús estaba loco, o era mentiroso, o es el Señor. Y creo que fue C.S. Lewis que dijo que es lunático, mentiroso, Señor. Son las únicas opciones cuando vienes a Jesús. Él vivió, sabemos lo que enseñó, o es un gran deceptor, y eso no lo podía creer, o estaba loco. Y me sorprendí mucho cuando leí la Biblia, con cuánta frecuencia uno lee en la Biblia y uno dice, mira, la mano en la pared, de ahí viene, en la Biblia. Poner la otra mejilla. Lo dijo Jesús. No tires la primera piedra. No sabía que Jesús lo había dicho. Lo he escuchado toda la vida y no sabía que venía de la Biblia. Y finalmente dije, Él no mintió, no estaba loco. Tal vez Dios se convirtió hombre para salvarnos. Y hay un propósito para nuestras vidas. Así que allá en la cueva, finalmente decidí, he tratado todo lo demás. Me arrodillé y dije, Señor, estoy hecho un lío. Ven a mi corazón y dame el propósito por el cual vivir. Estaba tan lejos de Dios como pude estar. Estaba desnudo en las montañas, comiendo en el basurero, usando drogas, fumando, mintiendo y robando. Y es decir, era un gran cero a la izquierda. Y dije, Señor, dame propósito para mi vida. Y sentí que me perdonó los pecados, vino a mi corazón y todo empezó a cambiar. No de una vez, pero empezaron a pasar. Y una historia rápida antes que se me acabe el tiempo. Estaba tan emocionado por el Evangelio y los cambios que Dios estaba haciendo en mi vida y dije, Señor, estoy dispuesto a contarle a los demás, pero soy un ermitaño, no sé cómo va a pasar. Y yo creo que tú quieres que yo predique a otros acerca de ti. Y estaba tan emocionado, así que vas a tener que hacerme saber. Y poco tiempo después de orar, le llamé a mi mamá en Beverly Hills y ella me dijo, Doug, no lo vas a creer, pero comí con alguien de NBC y quieren ir a tu cueva en un helicóptero y te quieren entrevistar. Después de mi oración en la que le dije al Señor si quería que testificara y que me lo hiciera saber, esta es una foto de mi mamá en la cueva. Voló con los reporteros, hicieron una entrevista a cobertura nacional y mis amigos en prisión dijeron que lo vieron 3 veces en un mismo día. Así que de ese tiempo hasta ahora Dios me siguió abriendo las puertas para compartir con los demás. Él tiene un plan para tu vida. He regresado varias veces a la cueva a través de los años. Este es mi hijo Micah, a los 7 años de edad, subió en la montaña conmigo y esta es la cascada y la poza fuera de la cueva. Regresé con todo el equipo y esa es Karen en el medio y Steven. Y regresé un año y realmente traje otra Biblia y la dejé en la cueva. Por si acaso, es un asunto sentimental que hice ahí, pero mi familia inmediata, toda ha fallecido. Mi padre, mi madre, estuve con mamá cuando ella murió y estuve con mi hermano también. Y recuerdo que caminaba yo un día con mi hermano. Falcon fue a la escuela, él consiguió una educación colegial y trató de trabajar para papá tanto como pudo, y yo soy la oveja negra de la familia. Esto fue en la boda de mi hermano y tuve que salir de la cueva y ahí lo puedes ver. Y caminaba con mi hermano un día y él me dice, Doug, tienes suerte. Yo dije, vaya, tú tienes la casa en Miami Beach, tú tienes el bote, tú tienes los carros nuevos, tú tienes todas las cosas que el mundo quiere, pero Doug, tú tienes suerte. Yo daría todo lo que tengo si pudiese tener tus pulmones y vivir un poquito más. Dios no es justo, dice mi hermano.
yo soy tan inteligente, pero estoy enfermo. Y tú estás tan saludable, pero eres estúpido. Y sabes, mi hermano dijo básicamente, yo sé que me estoy muriendo. Daría todo si pudiese vivir un poquito más. No me importaría nada de las cosas que tenemos si pudiese vivir un poquito más. Y nunca se me olvidó lo que dijimos en esa conversación. Yo estaba a su lado, orando por él cuando murió. Y le dije, Falcon, ¿quieres que ore contigo? Y él solía burlarse cuando oraba conmigo. Él decía, sí, vas a orar por los elementos. Tribilín, gracias por el refín. Y se bromeaba conmigo. Pero ahora, cuando él moría, dije, Falcon, ¿quieres que ore? Sí, por favor, me dice. Y ¿de qué sirve ganar el mundo entero si eres famoso, si tienes fortuna, si no tienes vida, no tienes nada? Mi hermano daría cualquier cosa por un poquito más de esta vida. Y aún así somos reacios a soltarlo todo y dejar que Jesús tome nuestra vida para darnos vida eterna. Él te quiere dar esa vida, pero tienes que pedírselo. Él tiene un plan que desea implementar en tu vida. Me gustaría orar contigo antes de terminar, John. Tal vez puedes venir a cantar con nosotros. Y Kelly, gracias. Y me gustaría invitarte, si no lo has hecho antes, aquellos que están viendo, si no han tomado la decisión todavía, pídanle a Jesús que tome su vida. Entonces me gustaría orar contigo ahora para que tomes esta decisión. Y vamos a salir del aire mientras John canta. Padre Celestial, te pido que cada persona aquí tome esta decisión para entregar tu vida a Jesús, a que vengan así como están y digan, Señor, activa tu plan para nuestras vidas. Danos la paz y la felicidad que no viene de la fama y fortuna, sino de conocer de ti. En el nombre de Jesús. Amén.